Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerden nuestro número de la mensajería, el 0424-232-3228, 0424-232-3228. Y recuerden también que esta noche a las 8 de la noche pueden vernos en reposición, tal como les informé al inicio del programa. Hoy nos va a estar acompañando de nuevo. Hace ya 2 años que no estaba con nosotros el doctor Víctor Acosta Marín, presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología, cirujano mastólogo, especialista en técnicas oncoplásticas, posee un máster en cenología y patología mamaria en la Universidad de Barcelona y bueno, una gran actividad, sobre todo en este mes, el llamado mes rosa. Doctor Acosta, le doy de nuevo la bienvenida. Estaba viendo en el historial que el último contacto que tuvimos fue en octubre del año 2021 y aquí estamos. Entonces, ¿qué se me ocurre iniciar por aquí, por ahí? Primero que nada, darle la cordial bienvenida. ¿Y qué tanto se ha avanzado en este tema del mes rosa, todo lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama? Jairo, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte la invitación. Siempre es un placer estar en tu prestigioso espacio y, bueno, poder compartir algo de información con tu nutrida audiencia o televidencia. Bueno, es mucho lo que ha cambiado desde que nos vimos, o al menos hemos avanzado tanto en el tratamiento como el diagnóstico del cáncer de mama. Como saben, el mes rosa es un mes que dedicamos a la concienciación sobre la lucha contra el cáncer de mama, pero que no solamente es en Venezuela, no solamente es en nuestros espacios regionales, estamos hablando que es un mes donde el mundo entero se viste de rosa y que una vez más avanzamos en eh, conocimiento, sobre todo para público en general, de qué debemos hacer fundamentalmente para un diagnóstico temprano, que al final es lo que generalmente buscamos. Hoy en día sabemos que el diagnóstico del cáncer de mama, si lo hacemos a tiempo, si lo hacemos de una manera temprana, tiene una altísima tasa de curación. Es decir, las pacientes se pueden curar siempre y cuando lo detectemos a tiempo. Como te comentaba, bueno, han cambiado varios aspectos que van desde eh, por ejemplo, en el área de la radioterapia, hoy en día damos o se administra una radioterapia mucho más condensada en los tiempos y con unas mejores técnicas. Y gracias a Dios en el país tenemos la tecnología y los especialistas para poder dar este tipo de tratamientos. Desde el punto de vista de técnicas quirúrgicas, se ha avanzado tanto en tratamiento preservador como en técnicas de reconstrucción mamaria. Y hoy en día, de igual manera, tenemos tanto las técnicas como el personal médico capacitado para poder hacerlas aquí en el país. Tratamientos también han mejorado de manera considerable en los últimos 2 años, ofreciendo una mejor sobrevida para nuestras pacientes. Y han vuelto poco a poco algunas pruebas genómicas, que si bien en su momento, hace unos 10, 12 años, éramos el primer país en pruebas genómicas en toda Sudamérica, ¿Qué eso son las poco a pruebas poco fue genómicas? bajando. Disculpe, ¿qué son las Son pruebas genómicas? pruebas que se hacen a las biopsias que sacamos de las lesiones de las pacientes o posterior a una cirugía y que pueden em, clasificarnos mucho más preciso esos tumores desde el punto de vista molecular y a su vez nos brindan información, por ejemplo, de qué pacientes realmente se pueden beneficiar o no de quimioterapia, lo cual es algo realmente extraordinario hoy en día. Por ejemplo, uno de los miedos, temores o inclusive mitos de lo que se hablan la paciente es si tiene cáncer de mama, bueno, va a recibir quimioterapia. Y el hecho es que no toda paciente con un cáncer de mama necesita quimioterapia. Hay pruebas que son estas pruebas genómicas que de nuevo, en algún momento fuimos los primeros en volumen de Sudamérica con ese número de pruebas genómicas, son pruebas costosas. Después eso fue desapareciendo hasta no existir en nuestro país y desde el último año, año y medio han venido llegando otra vez al país y poder ofrecérselas a nuestros pacientes. Entonces, ese tipo de pruebas genómicas nos permite diferenciar los subtipos moleculares, o es una de las formas para diferenciar los subtipos moleculares del cáncer de mama, pero nos
brinda una información más allá y es si esa paciente, por ejemplo, se beneficia o no de recibir quimioterapia, porque sabemos que hay un grupo importante de pacientes que no lo necesita. Entonces no tiene ningún sentido, no solamente el gasto, sino bueno, todo lo que es recibir un tratamiento que eventualmente no va a brindar algún beneficio. Bien, mis amigos, estamos conversando con el doctor Víctor Acosta, el expresidente de la Sociedad Venezolana de Hematología. Doctor, decía usted al comienzo, cuando iniciamos la entrevista, que se ha avanzado, se ha avanzado. Ahora, se ha avanzado en la prevención, en la toma de conciencia y también se han reducido los casos, doctor. Bueno, eso es una pregunta que tiene muchas aristas. A ver, se ha avanzado en la prevención, no existe una prevención primaria, es decir, no existe una vacuna que pueda prevenir el cáncer de mama, de tal manera que lo que hacemos son dos cosas luego de eso. Uno es la prevención secundaria, que viene de la mano de la realización de la mamografía. La mamografía debe empezarse a partir de los 35 años y de ahí en adelante con una periodicidad anual. Y lo otro que hacemos, que es, si se quiere, generalmente lo que a mí más me gusta de todas las entrevistas, que es cómo podemos incidir en cierto estilo de vida, lo que se llaman los factores de riesgos modificables para disminuir el riesgo. Entonces, una parte que es la prevención secundaria con la realización de la mamografía y otra parte que es el promocionar o promover un estilo de vida saludable, que sabemos que con 5 o 6 factores en los cuales podemos influir, esa paciente puede disminuir el riesgo. Es decir, hacer ejercicio todos los días, 30 minutos al día, mantener un peso estable, evitando la obesidad y el sobrepeso, que está relacionado con un aumento de riesgo de cáncer de mama, una dieta alta en fibra, consumir alimentos ricos en vitamina D, disminuir el consumo de alcohol y más recientemente hay varios estudios que han ubicado el consumo de tabaco como un factor de riesgo directo para aumento del cáncer de mama. Entonces, si evitamos esas 6 cosas, podemos reducir el riesgo del cáncer de mama entre un 20 y un 25%. Con respecto al número de casos, cada vez es más. Y eso es una tendencia a nivel mundial, no solamente Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque las pacientes cada vez, digamos, dos razones fundamentales. Primero, cada vez las diagnosticamos más y además cada vez las pacientes se preocupan más por hacerse sus estudios, que al final es uno de los objetivos fundamentales de todo esto que estamos haciendo, este tipo de entrevistas y todo lo que hacemos en relación a la información a la comunidad y durante el mes rosa. Doctor, entonces la incidencia del peso tiene un factor de riesgo en el cáncer de mama. Sí, pero fíjate que no solamente cuando decimos no, no, tal o cual persona no está gorda o no es obesa, eso hay que verlo con detalle y con cuidado porque no es solamente aquella persona que francamente se ve que tiene un peso aumentado, porque no solamente es la obesidad, sino el sobrepeso también influye en el riesgo contra el cáncer de mama. Entonces, si tú te pones a ver con todo eso que yo acabo de mencionar ahorita, no es una fórmula mágica para reducir el riesgo de cáncer de mama. Si hablamos de disminuir el consumo de alcohol, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar el tabaco, es decir, cuando sacamos en realidad la cuenta y analizamos lo que es eso en relación a una dieta alta en fibra, el resumen de todo eso es una vida saludable. Es decir, es hacer el ejercicio que todos deberíamos hacer, es alimentarnos como todos nos deberíamos alimentar. Yo soy de los que considera que ningún extremo, ni hacia un lado ni hacia el otro, o exceso hacia un lado o hacia el otro, es saludable. Es decir, se ha hablado mucho, por ejemplo, del azúcar y dietas eliminando el azúcar por completo y que eso de esa manera no te va a dar cáncer de mama o cáncer de algún tipo. Yo eso lo vería con cuidado. Porque también sabemos, por ejemplo, que el azúcar es el principal alimento para el cerebro. Entonces, los extremos en relación a las dietas, yo creo que hay que tener cuidado. Lo que creo es que hay que tener una aproximación a cada uno de estos factores de manera balanceada, cuidadosa, disfrutar de la vida, y eso nos va a llevar a reducir el riesgo de cáncer de mama. Si eso lo llevamos de la mano con una responsabilidad en torno a nuestra salud y hacer la mamografía anual a partir de los 35 años, es una fórmula que no es mágica, pero es una fórmula que nos va a ayudar a disminuir esa probabilidad para cáncer de mama y eventualmente con la mamografía un diagnóstico a tiempo. Y con el tema, doctor, de las prótesis estéticas, siempre esto va a ser polémica. ¿Hay alguna vinculación
o una paciente que se haga una cirugía estética en los senos, está probablemente ha tenido que ser revisada y no hay no es un riesgo para las personas que se hacen, digamos, este Sí, tipo de cirugía. hay dos cosas fundamentales. Uno, hace ya unos años se dilucidó una entidad que se llama linfoma anaplásico de células grandes asociada a la colocación de implantes, pero eso es una lesión que está restringida a la cápsula que reviste el implante. No tiene que ver con un cáncer de mama, de manera tal que, para responder esa pregunta de manera categórica, no existe un mayor riesgo o probabilidad de cáncer de mama por la colocación de implantes mamarios. Lo que sí es que siempre nosotros sugerimos, solicitamos, promovemos que antes de una paciente realizarse alguna cirugía estética, haga una evaluación mastológica para que no ocurran sorpresas. Lamentablemente ocurre, y no puedo decir que infrecuentemente, que una paciente se realiza alguna cirugía estética y a los 2, 3, 5, 6 meses viene a la consulta mastológica porque siente que algo está creciendo en su mama. Cuando uno se da cuenta, si esa paciente eventualmente hubiese hecho una evaluación mastológica antes de la colocación de los implantes, hubiese sido una lesión que se hubiese encontrado suficientemente pequeña, que es lo que estamos hablando, para que eso no hubiese podido repercutir en su pronóstico. Entonces, es importante que toda paciente que va a hacerse una cirugía estética, no existe hoy en día una contraindicación formal desde el punto de vista de una paciente sana para una cirugía estética, pero si se le va a hacer previo, haga una evaluación mastológica en un grupo reconocido y con experiencia en mastología para que teniendo, digamos, una certeza de que su mamá está completamente sana, pueda seguir adelante con el procedimiento que está buscando. Ahora, doctor, toda paciente con cáncer de mama debe ser necesariamente sometida a una cirugía, no hay un tratamiento específico. El tratamiento del cáncer de mama se sustenta en una triada. Cirugía, 100% de las pacientes debe ir a cirugía. Existen protocolos muy puntuales y solo en centros ampliamente especializados y con un grupo muy cohesionado en los cuales las pacientes, muy pocas pacientes, estamos hablando menos del 5%, podrían no ir a una cirugía, pero entonces entrarían en protocolos de seguimiento especializados, etcétera, de manera tal que para fines de la entrevista y para el público general nos podríamos quedar con que 100% de las pacientes necesitan cirugía. Hay un porcentaje de pacientes que van a ir a radioterapia y hay un porcentaje de pacientes que va a ir a tratamiento médico. Cuando hablo de tratamiento médico tiene que ver con quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, es decir, una cantidad de medicamentos que, como te digo, no se restringen solamente a la quimioterapia, pero es esa triada. Entonces, sí, 100% de las pacientes deben ir a cirugía, pero sí también, tu pregunta tiene dos respuestas. Sí, 100% van a cirugía y sí necesitan un tratamiento médico, de manera tal que es la sumatoria de ellas las que nos va a garantizar que esa paciente tenga un buen pronóstico. Ojo, la sumatoria de ella estructurada de manera personalizada, porque no todas las pacientes se tratan de la misma manera. Eso es importante entenderlo. Tradicionalmente entendíamos el cáncer de mama como una enfermedad de la glándula mamaria. Hoy en día sabemos que es un conjunto de enfermedades, un conjunto de enfermedades heterogéneas. Es decir, la paciente A puede tener un tipo de lesión, la paciente B otro tipo de lesión, la paciente C otro tipo de lesión y todas son cáncer de mama, pero tienen un apellido distinto. Tienen molecularmente expresiones, comportamiento, pronóstico y planes de trabajo personalizados completamente distintos unas de otras. Bien, doctor, tengo que hacer una pausa, amigo. Estamos conversando con el doctor Víctor Acosta, presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología. Tengo que hacer una pausa, doctor. Al regreso quisiera hablar qué riesgo tiene este tipo de cirugía y también quisiera abordar un poquito el tema social, porque bueno, estas enfermedades no distinguen clase social de ningún tipo y obviamente por todo lo que nos está comentando son tratamientos que tienen un gasto que mucha gente no los puede asumir. Al regreso vamos a abordar este tema. Amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Estamos de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerden el número de nuestra mensajería, el 0424-232-3228. Conversando
en la mañana de hoy, como todos los años, en el mes de octubre, en el mes rosa, con el doctor Víctor Acosta, ya amigo de la casa, presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología. Y además, doctor, yo noto en usted una gran sensibilidad con este tema. Se ha dedicado en cuerpo y alma con pasión a la investigación de este tema. Pues bien, yo lo saludo en nombre de toda la sociedad, de verdad, porque necesitamos médicos que, de verdad, se entreguen a este tipo de causa. Doctor, ¿qué riesgo tiene este tipo de cirugía? Y el porcentaje de personas, pues siempre que se habla de cirugía y de cáncer, entonces entra un proceso de pánico también, que creo que también afecta mucho a las pacientes con este tipo de patología. Hola Jairo, hola de vuelta. Fíjate que tomo tu pregunta primero desde el saludo, porque me comentabas que, bueno, que yo me he dedicado por tantos años exclusivamente a la patología mamaria y la sensibilidad. Fíjate que nosotros desde la Sociedad Venezolana de Mastología, inclusive desde los centros donde laboro, estamos convencidos que esa no es una de las maneras de tratar el cáncer de mama, sino que es la única. O sea, la única manera de que nosotros podamos tener una repercusión positiva en nuestras pacientes, en la población, es dedicándonos al tratamiento, diagnóstico e investigación de la patología mamaria. Eso está estudiado, no lo digo yo. Las pacientes que se tratan en centros dedicados a patología mamaria tienen un mejor pronóstico y una mejor evolución. Eso es así. Con respecto a la cirugía, si esa cirugía, y volvemos a ese punto, es realizada por especialistas en patología mamaria, cirujanos mastólogos, cirujanos oncólogos, especialistas en mastología, etcétera, esos porcentajes de complicación pueden oscilar entre un 0 y un 12%, si se quiere. Hablando en el espectro, desde que no podemos conservar la mama hasta cuando podemos conservar la mama. ¿Por qué? Porque en ese tipo de cirugía están los dos escenarios. Aquellos escenarios donde podemos sacar el tumor y la mama queda solamente con el hecho de la cirugía, pero queda el contorno mamario completo, y aquellos casos donde la lesión es mucho más extensa y tenemos que resecar todo el tejido mamario. Cuando nada más tenemos que sacar la lesión, es decir, queda el resto del tejido mamario, en esos casos el porcentaje de complicaciones va desde el 0 como al 5 o 7%. No debería pasar de eso. Y ese 5 o 7% inclusive son, si se quieren, complicaciones menores, hematomas, infecciones, seromas, etcétera. Complicaciones que se pueden manejar, digamos, de manera conservadora la mayoría de ellas. Y en los casos donde sí amerita una mastectomía y se le suma una reconstrucción mamaria, ahí sí las complicaciones pueden venir mucho más mayores, bueno, porque son cirugías de una mayor envergadura, técnicamente son más demandantes, tienen un tiempo operatorio mayor, involucran en algunos casos algunos dispositivos ajenos al cuerpo como implantes o expansores, o en otros casos colgajos de otras partes del cuerpo para poder recobrar ese contorno mamario. Entonces, generalmente la cirugía mamaria es una cirugía que desde el punto de vista de porcentaje de complicaciones, es una cirugía que se complica poco en manos de cirujanos especializados. Doctor, esta pregunta lo hago porque mi mamá fue paciente de cáncer de mama, afortunadamente superado. ¿Dónde hay más riesgo? ¿En las personas jóvenes o en las personas adultas? Bueno, eso Que aparece depende, la patología, ¿no? perdón, En el momento en que aparece la patología. eso depende sobre todo de cada población. En la población venezolana hay un pico de incidencia entre los 45 y los 65 años, sobre todo alrededor de los 55, como el punto más elevado. Eso no quiere decir que antes de esa edad o después no pueda ocurrir. Estamos hablando que por debajo de los 40 años el cáncer de mama en este país oscila alrededor de un 8%. Es por eso que nosotros siempre sugerimos el hacer la mamografía a partir de los 35, porque si no lo hacemos, si somos consecuentes con nuestro mensaje, estamos diciendo que la idea es conseguirlo de manera lo más temprana posible. Y tenemos un grupo de pacientes que sabemos, porque es certeza, sabemos que van a tener cáncer de mama antes de los 40 años. Quiere decir que no lo vamos a conseguir de manera temprana, lo vamos a diagnosticar.
Pero si esa paciente a los 35 años empieza a desarrollar cáncer de mama y nosotros le decimos a la población que se los haga a partir de los 40, 45, lo Claro. vamos a conseguir 5, 8, 6 años después de que ese cáncer estaba ahí, habiendo podido encontrarlo suficientemente pequeño y que de esa manera no repercutiera en el pronóstico de esa paciente. Entonces, una vez más, esos son los rangos de edades con mayor incidencia en nuestro país y el llamado es una vez más, a partir de los 35, hacerse su mamografía con una periodicidad anual. Pero, doctor, cuando un paciente tiene cáncer de mama y era y donde iba referida a mi pregunta, ¿tiene más riesgo en la medida que es más joven Pero o tú te refieres a su pronóstico, es decir, que si le va a ir exactamente, bien o le va a ir mal. exactamente? Ok, Interesante eso depende, redunda en eso, lo... Sí, diga, siga, siga. eso depende del estadio en el cual diagnostiquemos a las pacientes. Es decir, es directamente proporcional. La paciente que diagnosticamos con un estadio temprano a un buen pronóstico, la paciente que detectamos con un estadio tardío o más avanzado y su pronóstico. Sí sabemos que, por ejemplo, hay un factor que es cuando la lesión es no palpable, que generalmente va de la mano con diagnóstico temprano y tiene que ver entonces con eso que estás diciendo en relación a la paciente joven y mayor, que pone un punto, digamos, es un punto entre ellas dos porque no las discrimina, sino que discrimina es si es palpable o no es palpable. Nosotros hicimos un estudio multicéntrico hace ya unos años, en 2013, lo llevamos a la conferencia más importante de cáncer de mama en el mundo, en San Antonio, Texas, donde evaluamos alrededor de 800 pacientes con diagnóstico temprano de cáncer de mama como un factor representativo de lesiones no palpables o lesiones tempranas. Y encontramos que el ser una lesión no palpable es un factor pronóstico o es un factor de buen pronóstico. Eso quiere decir que independientemente de la edad, si la lesión es no palpable, bueno, esa paciente en teoría le debería ir bien. Ahora, eso por supuesto es todo metido en un grupo, pero ahí hay un punto importante y es lo que te acabo de decir ahorita, el estadio en el cual lo conseguimos y el tipo molecular del cual estamos hablando. Y ahí entramos entonces de nuevo en los tratamientos personalizados para cada una de esas pacientes. Doctor, la parte psicológica, que es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo la tratan? Hay una experiencia entre el mastólogo y otras ciencias de la medicina para tratar sobre todo esta parte, porque, bueno, El obviamente, equi un tipo de sí, el equipo, deprime a la gente, ¿no? claro, el equipo multidisciplinario tradicional siempre había sido el cirujano, radiólogo, oncólogo médico, patólogo, digamos. Y con el pasar de los años se han ido incorporando más especialistas en lo que se llama el abordaje multidisciplinario extendido. Y en eso involucran fisioterapeutas, genetistas, y psicooncólogo, porque fíjate que no todo psicólogo tiene las herramientas para abordar a un paciente con una patología oncológica. Son pacientes que desde el punto de vista de la psiquis y su comportamiento y las necesidades o la necesidad de ciertas herramientas es distinto al de otras pacientes. Entonces, es el psicooncólogo el más capacitado o con la información Psicooncólogo, necesaria para digo, abordar a esas pacientes. psicooncólogo, es decir, tiene las dos especializaciones. Es un psicólogo que tiene además conocimientos del paciente oncológico. Entonces es el que está capacitado para eso. Ahora, fíjate, desde un punto de vista institucional, si me preguntas como presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología, yo te voy a decir que toda paciente necesita asistir a un psicooncólogo luego del diagnóstico. Ahora, desde el punto de vista práctico, funcional, como cirujano mastólogo, ya con mucho tiempo haciendo este tipo de tratamiento, abordando este tipo de pacientes, eso no es del todo así. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que tienen la suficiente robustez psíquica y digamos el componente que la acompaña, el componente familiar, amigos, etcétera, que le pueden ofrecer un soporte importante y no necesariamente necesitan un psicooncólogo. Pero hay un grupo de pacientes que definitivamente es importante para poder, digamos, tolerar, pasar y llevar adelante todo lo que es el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, aquí yo creo que el mensaje tiene que ver más con si la paciente siente que necesita ayuda y nosotros como los médicos tratantes lo evidenciamos en la consulta, es importante mencionar y saber que existe esa figura del psicooncólogo.
y al final, bueno, discernir si la paciente va a ir o no va a ir, porque sigue siendo parte fundamental del equipo. Doctor, los hombres no están exentos de este riesgo, ¿no? Ya se ha dicho en múltiples ocasiones. ¿Qué tal es la incidencia? Entre un 0,5 y un 1%. Es muy baja, y es muy baja, y eso es lo que hace que no tengamos programas de pesquisa, es decir, programas para diagnóstico temprano del cáncer de mama en hombres. De manera tal que ahí la conducta es que si el hombre toca algo en su mama que le llame la atención o en su tórax en general, es importante acudir al médico. Tradicionalmente se decía que el pronóstico del cáncer de mama en el hombre era peor que en el de las mujeres, pero hoy en día sabemos que eso no es así, que es igual a las mujeres en el contexto del estadio en el cual podamos diagnosticarlo. Así que si en el hombre tiene algo muy pequeño en su mama, lo más seguro es que ese pronóstico vaya a ser promisorio y bueno. Y si conseguimos algo muy grande en la mama de ese hombre, muy probablemente, bueno, va a ser igual que en el contexto de una mujer que tengamos una lesión localmente avanzada. Doctor, programas sociales, amigos, conversamos con el doctor Víctor Acosta Marín, presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología. Doctor, el tema social, ¿no? Indudablemente el tema económico. Yo decía al concluir el segmento anterior que, bueno, este tipo de enfermedad no define entre clase social. ¿Cómo se abordan las personas que no tienen capacidad económica, si existen planes sociales para ello y si ciertamente el Estado venezolano contribuye a esta importante labor que realizan todos ustedes cada día, porque esto no es solamente el problema del mes rosa, es cada día porque me consta. Hay un problema, o digamos una deuda importante del Estado, porque, por ejemplo, no existen programas de pesquisa, es decir, programas poblacionales para la detección temprana del cáncer de mama mediante la realización de mamografías en centros públicos. De repente esta mañana se inauguró un mamógrafo en algún centro público, yo no lo sé, pero hasta el sol de hoy, que yo sepa, no existe un hospital de este país con un mamógrafo. Entonces, fíjate, si nosotros estamos hablando que la mamografía es el único método por imágenes que ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama mediante el diagnóstico de lesiones suficientemente pequeñas, y a la parte digo que entonces en los centros públicos, que es donde, bueno, debería acudir el grueso de la población, no existen mamógrafos, entonces, bueno, en ese sentido no se está haciendo el trabajo. Y si a eso le sumamos el hecho de que al menos también hasta esta mañana hay un solo equipo de radioterapia desde el punto de vista público trabajando, y cuando lo hace no lo hace de manera regular, o sea, somos 32 millones de personas. O sea, estamos hablando que en las cifras del 2020 hubo alrededor de 7.000 y tantos pacientes eh, diagnosticados o sea, casos nuevos diagnosticados, y en las proyecciones que recientemente se han ido, digamos, arrojando al público, porque no existe una estadística al día de hoy actualizada, cosa que no es tampoco, digamos, descabellada. Es decir, las cifras, o sea, tú tienes que esperar que el año culmine, analizar las cifras, de manera tal que tú no puedes tener una cifra en ningún país del mundo de octubre, no sé, 15. Eso no pasa. Pero, por ejemplo, tenemos un desfase relativamente importante, y inclusive las proyecciones que tenemos al 2023, bueno, siguen ubicando un ascenso tanto en la incidencia como en la mortalidad desde el punto de vista público. Entonces, una vez más, me estás preguntando desde el punto de vista público qué se hace. Bueno, yo creo que hay una deuda con la La población. intervención. No se está haciendo eso. Ojo, los hospitales oncológicos, de ellos los tres más importantes, Padre Machado, Luis Racetti, Pérez Carreños en Valencia, hacen un trabajo titánico, pero tienen inclusive problemas para la disponibilidad de quirófano. Entonces, digamos, la intención está, el personal médico especializado está, la disposición está, pero hace falta todo un músculo gubernamental que, bueno, por X o Y causa, que esas sí no te las puedo decir, no porque no quiere, sino porque no me las sé, no están ciertas cosas. Por ejemplo, los hospitales oncológicos no tienen un departamento robusto en anatomía patológica, que son los que hacen el diagnóstico de las biopsias que se obtienen. Entonces tienen que valerse una cantidad de componentes externos, de manera tal que, por ejemplo, la salud pública realmente no es pública 100% gratuita. O sea, el paciente al final tiene que pagar un número importante de cosas que sencillamente es el sector privado el que se las provee. De Bien, manera tal que gran parte de, el éxito
que hemos logrado con pacientes en patología mamaria en este país, y no me tiembla el decirlo, se debe a una iniciativa privada. Y esa es la realidad. Me quedan casos 2 minutos. Quiero conocer las actividades que nos restan en este mes rosa y que se despida con un mensaje, por supuesto. Sí, bueno, las actividades generalmente son de índole de educación médica continua, aunque hace ya un par de juntas directivas y lo seguimos en la que yo presido. Por ejemplo, hemos estado ofreciendo un conversatorio, ya debe estar publicado en nuestro canal de YouTube, donde hacemos un conversatorio de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Mastología a la población en general, donde le aclaramos ciertas dudas, comentamos ciertos puntos de qué hacer o qué no hacer. Eso yo creo que está bien interesante. Y el próximo 26 de octubre, por ejemplo, es algo con lo cual podemos contribuir también. Vamos a tener algo que llamamos la Cena Rosa en el restaurante Mente Romero en Altamira. Vamos a tener una cena cuyos ingresos van a ir completamente destinados a que la Sociedad Venezolana de Mastología lo va a invertir en inscripciones para residentes a nuestro Congreso Nacional. Entonces, fíjate que va más allá de que la gente que pague esa cena va a invertir en la sociedad, sino que esa gente está invirtiendo en la formación de los residentes de hoy, especialistas de mañana, y de alguna manera está invirtiendo en la salud de la paciente venezolana. Porque si esa gente se forma bien, bueno, la paciente le va a ir bien. Eso no quiere decir que con un congreso se van a formar, pero sencillamente es un grano de arena para que estos residentes obtengan información de primera mano en un congreso de alta gama. Entonces, eso lo pueden conseguir en las redes de la Sociedad Venezolana de Mastología, @SB de Sociedad Venezolana, SB Mastología, en cualquiera de las redes sociales o Instagram. Bueno, doctor, de verdad le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado en la mañana de hoy y de verdad también aprovecho para felicitarlo y agradecerle en nombre de la población y sobre todo esta situación que sensibiliza mucho al país. De verdad que yo creo que como venezolanos debemos agradecerlo. Estamos aquí en Frente a Frente en Mira TV, doctor, completamente a la orden para difundir este tipo de mensajes. De verdad le agradecemos mucho. Eh, Gracias a ti. Bien, mis amigos, hemos llegado con esta entrevista al final de nuestro programa Frente a Frente. Recuerden, esta noche en reposición a las 8 de la noche usted puede ver de nuevo este programa. Y no olviden, mañana ustedes y nosotros tendremos un nuevo Frente a Frente.